Bueno, esperamos los 5 minutos de rigor y comenzamos. Un poco esto, lo que es teoría especial de la relatividad, aparece con Albert Einstein entre 1905. Voy a empezar un poquito con lo que es historia. Él lo que realmente estuvo investigando mucho es de electromagnetismo. Por estas razones que ustedes dan electromagnetismo principio y no dan al después. Por estas razones que teníamos que trabajar mucho con respecto a lo que es electronegatividad, conocer un poco lo que es los fenómenos eléctricos, pero a escala muy pequeña o a escala muy grande. Bueno, toda la parte pequeña es la parte cuántica, que ustedes no van a ver este año, bueno, por la razón esta, pero sí van a ver toda la parte muy grande, que es la parte de relatividad especial. ¿Qué es lo que está trabajando Einstein al momento de crear esta teoría de la relatividad especial? ¿Qué es lo que lo hace especial? Poincaré y Lorentz ya estaban trabajando con esto de electricidad, pero todavía estaban teniendo un fenómeno que era muy raro, que era la luz, que cambiaba o no variaba para los cálculos como lo que estaban haciendo ustedes en los primeros ejercicios. Recuerdan ustedes que en el primer ejercicio ustedes tienen una noción de un lanzador arriba de una camioneta, después vamos a desarrollar bien esto, y después con respecto a el láser que también lo lanza, y cómo se ve, y los valores que da son distintos, pero el que se mantenía constante, que esto sí era distinto, se mantenía las leyes de Newton, pero se mantenía constante era la velocidad de la luz. Era uno de los valores que no cambiaba. Acá hay algo que va a aparecer como primero, de ahí es donde viene el tema de relatividad, que va a depender mucho desde el punto de vista del observador. Esto es lo que es primordial dentro de la relatividad. A ver, vamos a compartir esta parte. Ustedes tenían como primer problema el tema de una situación de 4 vehículos. Este es uno de los donde existió la mayor cantidad de problemas, porque teníamos, bueno, le cuento más o menos el problema, teníamos 3 autos, en este caso era el auto 1, el auto 2 y el auto 3, y nosotros estábamos yendo en este auto, en esta acá. Todos ven la pantalla, ¿no es cierto? Acá sí me van a tener que decir, uno aunque sea me diga sí, porque no tengo el chat habilitado. Sí, eso se ve el Bien, propio. listo. Y ustedes tenían como información de que este auto va a 80 kilómetros por hora. En este auto, un acompañante, ve que este otro auto, el auto de análisis, según un aplicativo, estaba yendo a 160 kilómetros por hora. Algunas de las condiciones que le daba es que la distancia que existía entre este y este no cambiaba, y entre este y este tampoco cambiaba. O sea que las velocidades de este auto y este auto eran conocidas. Los tres iban a 80 kilómetros por hora. Para aquellos que no sabían a qué velocidad iban los otros autos, era la misma. Lo de invariante significa de que no varía, no cambia. Y si la distancia no cambia, es para poder ir a la misma distancia siempre, tiene que tener la misma velocidad este vehículo que este vehículo. ¿Qué pasa? Acá hay 2 observadores en un mismo lugar que están observando 2 cosas distintas. El conductor, que ve la relación entre las 2 velocidades, y a la velocidad que él cree que está observando esto, le resta su velocidad y ahí dice que esto va a 80 kilómetros por hora. Pero para el que tenía la aplicación, esto se iba a 160 kilómetros por hora. Pareciera ser que tenemos una diferencia entre los 2 valores y no corresponde uno a otro. Acá lo que tenemos que prestar mucha atención es el punto de referencia o el marco de referencia. Según el conductor,
él no está en el auto al momento de hacer la medición y por eso da 80 km por hora. Él se sitúa al costado del camino y entonces da esa noción. Por eso dice, no, está viniendo a 80 km por hora. En cambio, el aplicativo lo que hace es toma un sistema de referencia móvil o inercial para él, en el cual dice que la velocidad esta no la considera, sino toma la consideración es la distancia esta recorrida con respecto al tiempo que le está llevando esa señal. Esto es a la velocidad de la luz, porque eso es lo que está tomando siempre un aplicativo, lo toma de esa manera. Toma la señal de luminosidad o de fotones que va a impactar desde este punto hasta el lugar de llegada. Entre esa diferencia de luminosidad o luz, los fotones es lo que toma la velocidad. Esto es lo que se va a conocer como velocidad relativa a el observador. Acá es donde tenemos que conocer algo que se va a conocer como los marcos de referencia o los sistemas referenciales. Este es el primer postulado, no sería postulado porque no alcanzó a ser postulado para Einstein, es que para todos los observadores va a haber un valor distinto al observado por otro. Y para que sean iguales, los sistemas inerciales de referencia tienen que estar en el mismo lugar, en el mismo fenómeno, y no deben cambiar y deben estar sincronizados. Acá es donde dice que va a aparecer la primera palabra o la primera frase de referencia, que son sistemas de referencias inerciales. Los sistemas de referencia inerciales no significa de que está en modo estático como lo pensaba Newton. Los sistemas de referencia inerciales para el observador, todo lo que esté a la velocidad del observador es lo que se va a mantener estático. Vamos al caso del auto nuevamente. Si tenemos los dos, el conductor y el acompañante aquí, ambos, uno con respecto al otro, no se mueven porque siempre están uno al lado del otro. Entonces, el sistema referencial para uno con respecto al otro significa que están siempre igual, o sea, su velocidad uno respecto al otro es 0. Si, acá vamos con la parte matemática, si yo sé que este es mi sistema de referencial, o sea, este auto es mi sistema de referencia, la velocidad que tiene este auto con respecto a este es 0. Matemáticamente se podría determinar que es los 80 km por hora que estábamos teniendo inicialmente más la variación de velocidad que tengan. Como la variación de este a este es 0, puedo decir es que este está inmóvil con respecto a este. Y la variación de este vehículo a este vehículo también es 0. Por lo tanto, puedo decir es que ambos tienen velocidad 0 con respecto a este. Ahora, para este observador, la variación también es 0, pero los tres van a 80 km por hora. En cambio, en este caso, con este otro vehículo que está viniendo de frente, tenemos los 80 km por hora más la variación que está teniendo este, que esa variación es de 160. Pero como va en sentido contrario, para este otro observador sería 160 negativo y 80 positivo, que me quedaría que para este otro observador también es 80, pero en sentido contrario. Acá va a importar mucho el sentido y el punto de referencia. Esto es lo que vamos a conocer como sistema de referencia o SR o sistema de referencia inercial. Este es el primer punto dentro de la relatividad. El segundo punto son los principios que va a tener. Tenemos dos principios. El primero de todo de ellos es las leyes físicas en cualquier sistema de referencia es igual. O sea que lo que yo estaba calculando como MRU se sigue calculando como MRU en la física clásica y en la física moderna. Lo que se calcula como MRV, MCU, todos los distintos tipos de movimientos siguen iguales. O sea que
vamos a el caso del auto y el lanzador. Acá fue muy controversial lo que ustedes hicieron. Contestaron que en el caso de la camioneta que se movía a una velocidad de 50 km por hora y la pelota que se movía a una velocidad de 15 km por hora, se sumaban las velocidades. O sea que si a este sistema yo sumo las dos velocidades, a este otro sistema también debería haber sumado las dos velocidades. La velocidad de la camioneta más la velocidad de la luz. Sino algo que no hubiese cumplido es el primer postulado, el primer principio. El segundo principio viene dado por esta ecuación. Esta ecuación es de Maxwell. Acá van a aparecer un montón de físicos que estuvieron trabajando mucho con el tema de luz. ¿Qué es lo que habla Maxwell? Que tenemos, por un lado, la permisividad dieléctrica. Y por otro lado, tenemos la permeabilidad dieléctrica. ¿Qué quiere decir con esto? Que la luz tiene un sentido eléctrico y magnético. Que para poder cruzar esa luz por un medio, va a interactuar con cargas eléctricas que están en el aire o en el medio. En este caso son lo que va a interactuar son con otros electrones. Entre el espacio que existe entre cada electrón, o sea, esos huecos vacíos que hay entre cada electrón, es lo que vamos a conocer como la permeabilidad. Es entre esos huecos son donde van a pasar los fotones de cada haz de luz. Lo que va a pasar es por ahí es cada fotón. Ahora, ¿cómo va a pasar ese fotón? A eso ahí es donde empieza la permisividad dieléctrica. Necesita una carga específica para poder cruzar. Y este valor siempre se mantenía constante. No importaba si es que este haz de luz cambiaba de emisor al momento de hacer. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros hablar mucho de la emisión y recepción de información desde un satélite. A pesar de que un satélite está en distintas posiciones, siempre envía y recibe la información al mismo tiempo. Esto es lo que me va a permitir a tener entonces mi segundo punto, que es la constancia de la velocidad de la luz, que más adelante ya directamente lo vamos a abreviar como C minúscula. Hasta acá tenemos entonces por qué la velocidad de la luz es constante, porque va a depender mucho del medio y este va a ser invariante. En el caso del aire y el vacío siempre se va a tomar 3 por 10 a la 8, es aproximadamente, ¿no? Hay un valor que es mucho más exacto, en este momento no me lo recuerdo, pero este es el valor que vamos a usar siempre, 3 por 10 a la 8. Vamos al caso ahora de la camioneta y el lanzador, en el cual lanza primero una pelota y después un haz de luz, y yo como observador lo que estoy viendo es qué velocidad tiene o el balón en el primer caso o el fotón de luz que va viajando en el láser. En el primer caso, si es que yo estoy arriba de la camioneta, la pelota viaja a 15 km sobre hora. Para mi sistema de referencia, esta es la velocidad. Yo, si estoy observando desde aquí adentro, yo como observador estoy viendo que esta pelota viaja a una velocidad de 15 km por hora. Hasta acá no vamos a utilizar nada de aceleración. La aceleración la vamos a tener como cero. Todo esto sería la relatividad especial, sería como el movimiento rectilíneo uniforme de la clásica. Ahora, yo estando fuera, lo que voy a tener es que esta pelota va a adquirir la velocidad de la camioneta más la velocidad de la pelota. Al sumar los dos, yo sé que esta pelota yo la voy a ver a 65 km por hora. ¿Qué es lo que va a pasar con este fotón? La segunda situación. Si
yo sumo la velocidad de la luz más la velocidad de la camioneta, supera la velocidad de la luz. Este fue uno de los primeros problemas que tuvo Einstein que surcar para poder hablar de la invariante de la velocidad de la luz. Para él, esto era imposible, porque si esto no puede superar la velocidad de la velocidad de la luz siempre se va a mantener constante. ¿Qué pasa con la velocidad de la camioneta? Acá es donde él empieza a unir dos cosas, el espacio y el tiempo. Entonces deja de ser el tiempo deja de ser universal y pasa a ser algo que es dependiente de cada observador. Y estas velocidades, a velocidades muy altas, lo que va a pasar es se va a deformar el espacio. Acá es donde, para no romper ni con el primer postulado ni con el segundo postulado, yo sí o sí debo sumar la velocidad de la camioneta. Pero lo que voy a cambiar o va a ser el espacio o el tiempo para que esto se mantenga invariante, la velocidad de la luz se mantenga constante. ¿Qué ocurre entonces con el tiempo? Primero vamos a hablar del tiempo y después voy a hablar de lo que es longitud. Yo lo di al revés porque es un poco más fácil iniciar con el espacio y después continuar con el tiempo. Pero para Albert Einstein las dos cosas es una sola, es el espacio-tiempo. A partir de ahora ya no se habla como una variante independiente al tiempo, que para Newton sí era así. Lo primero necesitamos es las condiciones de los sistemas de referencia. Para poder conocer la primera palabra, que es la simultaneidad, todos los sistemas de referencia deben estar en el mismo lugar donde ocurre el fenómeno. O sea que si yo quiero hablar de que dos cosas son simultáneas, deben estar en el mismo lugar. Esto parece medio ilógico, parece medio raro, pero si yo les digo que el domingo a las 12:30 de la noche, a las 0:30 de la noche sería, va a ocurrir un eclipse. Eso es para Argentina. Para el que está en Uruguay, no es las 0:30, sino es las 1:30 del día 5. En cambio, para el que está en Chile, es las 11:30 del día 4. Fíjense que los tres están teniendo el mismo fenómeno, pero no tienen una simultaneidad. O sea, es simultáneo, pero no tienen la misma noción de tiempo. Fíjense cómo va cambiando de acuerdo a la noción de cómo va ocurriendo las cosas. A medida que uno se va alejando, esto va a ir modificándose las nociones de tiempo y obviamente de espacio. Esto me va a hacer que cambie por algunas razones la simultaneidad. La primera, que van a ser las coordenadas inerciales, dónde está posicionado cada uno de ellos. Que este es el caso de Uruguay, Argentina y Chile. Fíjense que entre uno y otro, a pesar de que están pegados y para los tamaños espaciales parece que están juntos, las coordenadas inerciales ya modifican el tiempo en 60 minutos reloj, no en 60 minutos espaciales. Lo otro que va a modificar esto va a ser la velocidad. O sea que la velocidad va a hacer de que el tiempo cambie para cada uno de nosotros. Cuanto más rápidos vamos, a nosotros nos va a afectar menos la luz. Cuanto más lentos nos movamos, el tiempo nos va a modificar mucho más todavía. ¿Cómo se nota esto? ¿De dónde sacaron esto? Esto se hace por medio de observaciones. Si ustedes salen a la noche y observan estrellas, esas estrellas es muy probable que el 20% de ellas ya no existan. Porque como están hace miles y millones de años luz de distancia, esto va a hacer de que ustedes el destello que están observando es de algo que ya no existe más. Entonces, la velocidad del observador
me va a modificar entonces esta simultaneidad también. Porque ustedes están creyendo que están viendo algo que es instantáneo, es la hora de ustedes, y quizás eso ya no exista. La otra me va a dar un límite que va a ser la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es lo que me va a dar un límite de cómo se va a modificar o cómo va a ocurrir esa simultaneidad. Estas son las condiciones que siempre se van a colocar en un sistema de referencia. Entonces, tenemos la velocidad de un observador y del fenómeno o de la luz. Y obviamente que esto va a estar modificado por las coordenadas inerciales de cada observador al momento de medir el tiempo. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Qué experimento mental hizo Einstein al momento de trabajar con esto? Él en ese momento estaba trabajando en una casa de patentamiento, en el registro de patentamiento, y tenía, se ve que mucho tiempo, y empezaba a mirar justamente un tren o un trolebús, en realidad lo que era, que pasaba enfrente de la oficina de él. Y siempre a cierta hora daba un reflejo de luz justo donde estaba él. Y él se imaginó, ¿qué pasaría si un pasajero tiene una linterna o un láser para nuestro caso y este apunta directamente al techo? Quiero saber qué tiempo le llevaría a esa luz ir hasta el techo del trolebús y volver a bajar. La ecuación era sencilla, era directamente para saber el tiempo, como la velocidad se mantenía constante, era lo más rápido que había, era la distancia, o sea, el alto del trolebús, dividido la velocidad de la luz. Ahí tenía lo que se llamaría como el tiempo propio o el tiempo dentro del sistema inercial del fenómeno. O sea, este observador sería el conocido como O', o el que está dentro del fenómeno. ¿Qué pasaría si ahora hay otro observador dentro de ese sistema que está mirando exactamente lo mismo? Supongamos que ese trolebús ahora es transparente y ahora se mueve. Tenemos un observador externo, que este es O. Tenemos el observador interno, que para el que está acá adentro, el haz de luz sube y baja. Pero para el observador externo, como este trolebús se está moviendo, lo que va a hacer es que este haz de luz no puede viajar hacia arriba, porque si viaja hacia arriba, el espejo se va a mover y no va a pegar nunca en el techo. Así que el haz de luz realmente no está viajando verticalmente para arriba, sino está viajando hacia un costado. O sea que aquí tenemos otra de las razones, o una de las razones que va a haber para empezar a modificarse también el tiempo, el espacio. Acá es donde tiene un amigo Einstein, que es Lorentz, que ¿qué es lo que hace? Ve que acá hay un triángulo equilátero, que se va a modificar, que la base va a ser la velocidad por la variación de tiempo que le lleva el tiempo de subir y bajar este haz de luz. El recorrido de la luz va a depender de la velocidad de la luz y el tiempo que le lleva, pero esto lo que va a quedar es todo el triángulo completo. Y algo que tenemos como dato es la altura del vagón. Acá nos quedaría un triángulo equilátero, isósceles, perdón, y lo que hace es dividirlo en dos triángulos rectángulos, teniendo que la mitad del recorrido va a depender de la mitad del tiempo por la velocidad de la luz, la altura del vagón, que este es un dato conocido, y la velocidad del vagón por la variación de tiempo dividido 2. Esto es lo que me va a dar todos los datos que tengo aquí. Bueno, Lorentz, por medio de artilugios matemáticos, no se lo voy a mostrar porque si lo llego a mostrar, ustedes salen corriendo, logra esta ecuación que es conocida como la transformación de Lorentz.
La transformación de Lorentz me dice cómo se va a modificar tanto el tiempo como el espacio, en este caso el espacio observable, cuando un móvil viaja a una velocidad con respecto a la velocidad de la luz. Esta variante o esta variación que va a tener, fíjense que no modifica de la misma manera a ambos casos, porque fíjense que acá tenemos al observador externo y este es el observador interno. Para el observador interno, al multiplicar este invariante, o esta, no es invariante, perdón, esta constante de Lorentz, lo que va a hacer es que mi tiempo se reduzca. En cambio, para la longitud, fíjense que acá tengo el observador interno y el observador externo. Para el observador externo, al multiplicar esto va a hacer de que mi longitud se expanda. Acá es donde hay que tener mucho cuidado porque están cambiados de orden el observador propio y el observador impropio. Propio, recuerden, es el que tiene la comillita, impropio el que no tiene la comillita. Esto va a hacer entonces que se modifique el espacio y el tiempo. ¿Dónde yo voy a ver esto? ¿Dónde se observa esto? Lo que se hace mucho es cuando en fotografía se nota mucho, es cuando hacen fotografía de larga exposición, o sea, con una exposición un poco más larga de lo normal, que ustedes hacen, normalmente se hace a la noche, y cuando ven esa fotografía quedan haces de luz y no se ve el vehículo. El vehículo se achicó tanto porque pasó tan rápido para la cámara, que lo único que quedó es el haz de luz del recorrido. En el caso del tiempo, también se hizo una experiencia donde se colocaron relojes atómicos y se lo hizo viajar a una altura, a una velocidad cercana a la velocidad del sonido, y después de 2 vueltas alrededor de la Tierra tuvieron una diferencia de tiempo entre una y otra. Entonces la velocidad empezó a modificar acá al tiempo, y en el caso de la fotografía, que es lo que se ve más, es la velocidad relativa de la exposición de la cámara con respecto a la exposición al tiempo que estamos teniendo nosotros, hizo que se modificara también entonces los tamaños tanto de la luz como del móvil que se estaba moviendo. ¿Cómo se hizo conocido esto? Fue con el caso de la paradoja de los gemelos. Acá este es una de las paradojas más controversiales que hay, porque era una de las cosas que tenían para poder derrocar esta teoría de la relatividad cuando era nueva. La paradoja de los gemelos dice que si tenemos dos gemelos a la misma edad, uno de ellos es astronauta y viaja hasta la estrella más cercana, en este caso es Alfa Centauro, que está a unos 4 años y medio de luz de nosotros, y viajara a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz, en el viaje de ida y vuelta, para el astronauta sería un viaje de meses. En cambio, para el que quedó en la Tierra, el gemelo que quedó en la Tierra, será un viaje de su hermano de alrededor de 10 años. Fíjense que esto me va a cambiar mucho cómo es la relación espacio-tiempo. Para aquel que está viajando a velocidades cercanas a la luz, el tiempo no va a pasar, o el tiempo va a pasar mucho más lento. En cambio, para aquellos que están viajando mucho más lento, o nosotros, por ejemplo, en la Tierra, esto va a indicar de que al tiempo a nosotros sí nos va a provocar mucho estrago porque va a pasar mucho tiempo. Acá son los dos principios dentro de la relatividad especial. Tenemos entonces el tiempo-espacio, que me va a modificar
cómo transcurre y también me va a modificar mi longitud en el momento de observación del viaje. Bueno, dejar de compartir. Eso sería así en todo lo que estuvimos trabajando de espacio-tiempo. Todavía nos está faltando a nosotros la masa y la masa nomás nos está faltando, que son los tres principios dentro de la relatividad especial. Solamente vemos la especial, o sea, a velocidades constantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Es necesario ampliar en algo más? ¿Algo no se entendió? ¿Me avisan? Bien. Profe, Sí. buenas. Sí, ¿qué pasa, Celina? Yo no entendí lo de el observador, lo del el trencito ese. Ah, No lo del entendí. trencito. Sí. Ya voy para allá y ahí ya te lo vemos en vivo. El trencito. Primero tenés el observador interno. Este no hay problema, parece ser, porque esto es lo que nos pasa a todos. Si nosotros agarramos un cuerpo y lo dejamos caer, vamos a ver que cae en línea recta hacia la Tierra. Esto es más o menos lo que se está observando acá. O sea, tenemos un haz de luz que sube y baja, o si tiramos una piedra, esta piedra sube y baja y parece que es en línea recta. Pero si ustedes están en la estación espacial, para hacerlo ya más visible, no van a ver que realmente sube y baja en línea recta, sino que más bien hace una trayectoria de este tipo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la Tierra, la rotación de la Tierra va a hacer de que esto se viaje a mucha velocidad en esa dirección y entonces va a ver que esta piedra circula de esa manera y recorre mucha distancia. Para saber realmente cuánta es la distancia que hay desde acá a acá, lo que hago yo es comparar la velocidad que estamos teniendo este movimiento horizontal por la variación de tiempo que le llevó a la piedra subir y bajar para un observador que está quieto, o sea, para este. En este caso yo estoy tomando fenómeno de luz porque Einstein trabajó con fenómenos de luz. El único dato que yo estoy teniendo es que esta altura es la distancia. Esto es lo único que es común e invariante para los dos porque el movimiento es horizontal. Si el movimiento es vertical ya cambia la situación. Ahora, visto de esta manera como una parábola es muy complicado. Por eso es que Albert Einstein lo que hace es toma la luz y la luz para nosotros como observadores es prácticamente instantánea. Al ser instantáneo me va a quedar más bien es un triángulo. Al quedarme este triángulo, que es el mismo que yo tengo acá, yo como dato voy a tener la altura del vagón, que es mi distancia acá. Voy a tener el recorrido total, que depende entonces de la velocidad y el tiempo que le llevó recorrer esa distancia horizontal por MRV, que sería V por variación de t. Sería desde este punto hasta este punto. Y la velocidad de la luz por la variación de tiempo es lo que me lleva a pasar desde este punto a este punto y nuevamente bajar hasta el punto de inicio. Ahora yo ya tengo un triángulo. Pero este triángulo isósceles es medio complicado de resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace Lorentz?
Lorentz, lo que hace lo divide en dos triángulos rectángulos. Al saber que este ángulo es recto, yo puedo aplicar lo que se llama el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Cateto 1 sería mi distancia. Y cateto 2 sería justamente el pedacito de acá hasta acá nomás, que sería la velocidad por la variación de tiempo, pero no todo el tiempo total, sino la mitad del tiempo nomás. Y mi hipotenusa sería la velocidad de la luz por la mitad del tiempo, o sea, la distancia que recorrió la luz en este tramo acá nomás, no desde acá, es solamente este pedazo. Con esto acá, él logra hacer esto que se va a conocer como la constante de Lorentz. Él lo que hace pasaje de término, despeja, hace una sustitución para poder resolver, hace todo esto y al despejarlo le queda esto. Esto es lo que él llama lo que me va a modificar la velocidad del fenómeno observado fuera del fenómeno o fuera de lo que yo estoy observando en realidad. Esta es la velocidad del tren. Esta es la velocidad de la luz. Esto es lo que yo estoy observando. El tiempo entre el que está adentro, este es el que está adentro, adentro. Los dos son A. Y este está fuera, vamos a ponerle fuera. En cambio, lo que yo estoy observando acá es la medida de lo que se va a mover en la misma dirección del tren, del que está adentro y del que está fuera. ¿Quién me va a modificar esta distancia entre uno y otro? Es este valor, porque este es constante. Y yo lo que voy a hacer es comparar uno con respecto al otro.